Hola, realización 4. Aquí estoy desde mi cuarentena en Santiago de Chile. Vamos al tema. Entonces, la motivación para hacer las películas eh, que por lo menos yo he hecho siempre es distinto. A veces se parte por un tema. Cuando yo partí haciendo cine, casi siempre partía por un tema, como grandes temas. El tiempo, por ejemplo, la soledad, no sé. Poco a poco eso fue mutando y fue pasando a otra cosa. Les diría que, por ejemplo, cito algunas películas que hice. Ni las vacas vuelan. La motivación al comienzo partió siendo hacer una película que hablara un poco No, primero era hacer una película que mezclara la ficción con el documental. O sea, hacer una película, una puesta en escena en la realidad, en donde la ficción interactuara con la realidad, que de tal manera que se confundiera con la realidad, de borrar esa línea entre la ficción y lo documental, por así decirlo, ocupando personajes de ficción que se insertaban en circunstancias reales. Y al mismo tiempo tenía la inquietud de hablar acerca de un poco la mentira encubierta, la cosa media cínica, que es muy parte de la cultura chilena sobre todo. Es mundial, es universal, pero en Chile se da mucho esta cosa de aparentar ciertas cosas que no son, por no caer mal o por lo que sea, pero es siempre como en una capa media cínica, ¿no? Y esto cuajó muy bien en las dos cosas, un poco este formato, este género híbrido que quería hacer con el tema de la mentira y la verdad, de tal manera que estos actores de alguna forma empezaron a mentir en la vida y empezaron a engañar a sus propios coprotagonistas. Y muchas veces, y la película también estaba engañando un poco al espectador. Entonces el tema de la mentira y la verdad siempre están jugando y coqueteando. Eso de alguna forma dio como resultado esa película. Y las cosas como son, me acuerdo de esa motivación inicial con respecto al estado de paranoia. Eso yo creo que es algo muy, muy inicial que fueron mucho antes de hacer la película. Por ejemplo, la película se filmó en 2010 y yo en 2001 me acuerdo de que algunos escritos que tenían que ver con esto. Este estado de paranoia tenía que ver con un poco con esa cosa de estar eh, preocupado o pendiente en que alguien te pueda hacer algún daño, en que te puedan robar, en que te puedan estafar, que te puedan violentar, lo que sea. Eh, que de alguna forma siempre, de algún, todos caemos, en el sentido de pasarse un rollo que no es, pasarse como el rollo de que chuta, me van a vulnerar mi espacio y me van a atacar, me van a entrar a robar y a estar en un estado extremo de alerta, una sobrereacción. Entonces eso quería llevarlo a una película y exacerbarlo en un personaje. Y eso con el tiempo fue cuajando. Me acuerdo, por eso yo creo que la motivación va cambiando, porque también se van articulando cosas. Por ejemplo, me acuerdo ir viajando por la carretera y me vino la imagen de qué pasaba si por alguna circunstancia un niño en una en vulnerabilidad social, en riesgo social, se metía escondido al espacio de un tipo en estado paranoide, que tuviese un trastorno paranoide, o que fuese muy paranoico en el sentido de tener, sospechar de todo, desconfiar de todo, etc. Entonces ahí esa motivación inicial va articulándose con la historia, con elementos de la historia, con personajes que pueden ayudar a que eso se potencie, ¿no? El caso de Sin Norte, por ejemplo, eh, me acuerdo muy claramente de estar esperando mi turno en una oficina de seguros por un trámite engorroso, tedioso,
y gris. Y, y ahí se me ocurrió la idea de qué pasa, cómo sería la historia de un personaje que se va, que no soporta más la vida tal como la conoce, con su trabajo, su familia, su relación, etcétera, y se va de viaje. Y su pareja, otro personaje, la o lo sigue. eh, y parte detrás de esa otra persona, siguiéndole los pasos y un poco interactuando con la misma gente que ella o él estuvo. Me acuerdo de esa idea inicial, que ahí ya es distinto, parte como por una historia, ¿no? Y ahí después se van sumando otras facetas. Tenía que hablar del norte, era un poco encontrarse cada vez más con uno mismo, como con un viaje que tenía que ver con el adentro más que el hacia afuera, y que los personajes que se iban encontrando reflejaran un poco el estado interno de los personajes. Después otra película que ahora estoy trabajando tiene que ver volver a una vivencia de la adolescencia y reconfigurarla, remirarla, volver a- a verla con el punto de vista de hoy en día, contrastar la generación nuestra con la generación de los que hoy en día son adolescentes, etcétera. Entonces, es siempre muy cambiante. Yo creo que cosa a veces sirve, a veces sirve un tema, a veces sirve una anécdota, a veces sirve una imagen, a veces sirve una vivencia. El punto es cómo se va nutriendo esa idea con el tiempo, cómo se va complementando, cómo va agarrando distintos elementos que la solidifiquen, que permitan que esta idea deje de ser una anécdota, deje de ser una imagen y se transforme en una historia. Una puesta en escena, yo encuentro que siempre es algo muy complejo. Eh, yo me nutro, o sea, la gran problemática tiene que ver con que uno imagina, sobre todo si uno escribe los guiones de las películas, uno imagina un mundo, una puesta en escena, y esa nunca es concretable físicamente de la cabeza a plasmarla tal cual es. Digamos. Primero porque no tenemos los recursos para poder hacerlo. Quizás si fuésemos Tim Burton, probablemente puede llegar por lo menos a algo cercano. Eh, entonces yo me nutro mucho con las locaciones reales. Me acuerdo, por ejemplo, de las cosas como son, que siempre imaginé el guión en un tipo de casa y luego buscando las locaciones llegamos a otra casa que era increíble, que tenía mucha personalidad, que era un personaje, y adapté un poco el guión a esa casa y la película tomó otro rumbo, se nutrió de otra cosa que era esa locación. Yo creo que las locaciones son demasiado importantes, los lugares concretos para importar esa puesta en escena, para poder imaginarla, para poder setearla, para poder darle vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho locacionar, hoy en día se puede incluso locacionar por Google Street View, y creo que eso es súper importante en toda la etapa. Eso va nutriendo, por lo menos para mí, la puesta en escena, desde el guión hasta filmar la película, hasta el día del rodaje. Eh, Problemáticas que hemos encontrado, bueno, en Sin Norte teníamos la problemática que se contradice un poco con lo que acabo de decir, que es que llegábamos a la locación, a veces hay locaciones que sí, muchas las pude conocer antes, pero algunas me enfrenté con ellas el mismo día de rodaje, porque es una película que va en el camino, una road movie que toma muchos elementos documentales, entonces hay que incorporar y armar la puesta en escena y la puesta en cuadro una vez que uno está en la locación y a veces reaccionar muy rápido frente a eso. Eso hizo que a veces fuese difícil un poco planear esa puesta en escena, configurar esa puesta en escena y sobre todo esa puesta en cuadro, porque estábamos contra el tiempo, la cosa era todos los días
casi que locaciones distintas, lugares distintos, había que viajar, el viaje es parte del rodaje y hacía muy difícil a veces poder sentarse, pensarlo y replantearse las cosas. Entonces la forma de solucionarlo fue efectivamente estar muy atento muy concentrado. eh, yo dejamos el rodaje, yo veía el material, un poco me ponía a analizar en los días libres, en las noches, un poco en lo que venía el otro día y reaccionar muy rápido, o sea, llegar al lugar y ver inmediatamente lo que se podía hacer, qué no se podía hacer, cambiar el plan, porque habían cosas que hay que cambiar, y, y reaccionar inmediatamente frente a lo que está eso. Y eso lo da mucho la escuela documental. El documental te- te exige reaccionar rápido y tomar las decisiones en el momento. Y eso fue algo que implementamos y otra cosa fue rodar lo más posible, o sea, estar medianamente preparado y lanzar planos, sacar planos, aprovechando al máximo el tiempo que tenía. Mi experiencia y cosas que he escuchado de otros guionistas tiene que ver con escribir. O sea, hay algo que le escuché a un guionista que es muy bueno, que dice, eh, si tú estás con la página en blanco y no sabes qué hacer, haz algo, escribe, lo que sea, pero escribe. Eso aunque, puede que no tenga una calidad, digamos, en cuanto a un guión cinematográfico, ni a una caligrafía, ni una gramática muy de calidad, pero te permite avanzar, te permite decir acá hay algo y frente a eso, ¿qué puedo hacer? Te permite borrar, te permite sacar alguna cosa, algún elemento de ahí, y te permite salir de ese estado y empezar a tener algo sobre la mesa, tener al menos algunas fichas que puedes jugar a reconfigurarla. La página en blanco, o sea, es muy importante eso, pero lo que sí tiene que ser tuyo. Eso es súper importante. Que sea de verdad algo que tú quieres hacer, que está dentro tuyo y que no es algo impostado, que no es falso, que no es una copia, voy a sacar una cosa de ahí, sino que tiene que ver con algo que realmente viene de ti, porque eso es lo más importante, sobre todo los primeros guionistas y realizadoras, es sacar algo propio, porque tu punto de vista es único y eso es lo que hace distinto a cualquier otro guión o a gente que está muy preparada haciendo cosas. Entonces, eso, escribir cualquier cosa sirve. Eso ya es un punto de partida, después seguir escribiendo otra hoja y te permite, mientras más escribas, poder perfeccionarte. Por ejemplo, terminar una primera versión. Siempre es muy difícil la primera versión de tu primer guión, pero lo importante es terminarlo. Porque si tú terminas ese guión, esa primera versión, ya eres mejor guionista que antes de empezar. Porque escribiste, ya tienes un guión y ya tienes una primera versión. Buena o mala, da lo mismo, ya tienes algo de experiencia para enfrentarte a esa segunda versión o a otro guión. ¿Cachai? Bueno, yo en general siempre he seguido mis proyectos personales, no los he interrumpido, me dedico a hacer clases en la universidad y no me he metido mucho en en la publicidad por lo mismo, para no abandonar mis proyectos propios. Eh, es difícil, no es fácil caer en el abandono de esos proyectos, pero hay que intentar siempre mantenerlos a raya. Yo creo que también tiene que ver con la cabeza, ¿no? De qué espacio de la cabeza tenemos asignada para esos proyectos propios. O sea, da lo mismo si tú estás haciendo otra cosa, pero si vas, por ejemplo, en un bus o vas en tu bicicleta, te vas moviendo, estás esperando en el seguro para sacar un trámite del seguro, alguna porción de tu cabeza tiene que estar en algún momento pendiente de ese proyecto, de la cosa, de lo que realmente te interesa para poder
seguir dándole vuelta y poder seguir nutriendo. Yo creo que eso es súper importante. Bueno, Sin Norte fue todo el rato eso, fue un equipo, viajamos desde Santiago hasta el límite con Bolivia, lo que son como 2.500 kilómetros en línea recta, pero dimos millones de vueltas entre medio, entonces deben haber sido, no sé, 4.000 kilómetros. No sé. Y por cielo, no, no cielo, pero mar, montaña, llano, valle, frío extremo, calor extremo, desierto, todo. El altiplano, llegamos a 4.000 metros, no sé, entonces 4.500 metros más. Y, y fue muy difícil todo eso. Cuando estábamos grabando en altura, mucha gente, algunos del equipo se apunaron. Y bueno, era un desafío muy grande, pero se planteó de un principio como ese desafío y lo programamos así también. Entonces, lo primero es que tenía que ser un equipo reducido. Eh, Éramos 13 personas contando a los dos protagonistas, a hombre y mujer. O sea, era un equipo técnico de 11 personas. Y teníamos que resolver todo entre esos 11 personas. Y por lo mismo teníamos distintos cargos. Por ejemplo, el productor ejecutivo era productor y también era jefe de producción y también era logger. El, el asistente de cámara era conductor, manejaba y también era eh, asistente de arte, no sé. O sea, todos tenían cargos múltiples y teníamos que hacer de todo entre todos. Y eso hacía mucha exigencia, pero al mismo tiempo permitía eh, liviandad. O sea, éramos un equipo chico que podíamos rápidamente partir a otra cosa y hacer otra cosa y viajar liviano. Teníamos equipos que permitían eso. O sea, era una Epic, la red Epic que no es tan chica, pero no era tan monstruosamente grande como otras cámaras. Hicimos mucho con este aparato, el Ronin, eh, y había una mecánica de pum, llegar, armar, desarmar, partir. Cosas fundamentales como los toldos para el calor, cosas que hubiese abrigo en determinados lugares. O sea, hacer una muy preparada para estar, tomar las precauciones del caso y que no ocurran cosas que no se desean. Así todo, nos pasaron muchas cosas que no estaban programadas y que son parte de la realización y son parte de enfrentarse a estos problemas cuando uno está jugando un poco en esa dinámica. Hay que estar muy bien programado y muy bien comunicado. Eso es súper importante, hablarlo, tener reuniones todos los días, replantearse lo que viene después. Es algo bien agotador porque necesita todo ese trabajo, pero se puede lograr con una buena organización. Eso, bueno, me extendí un poco, ya 20 minutos, así que espero no ser muy latero, si quieren lo pueden editar o lo que quieran, pero les deseo mucha suerte, un abrazo grande y besos para todos desde acá, desde Chile. Eh, Fuerza, ánimo, estos tiempos son difíciles para todos, no es fácil y eso, esperemos que el amor esté entre todos nosotros y nosotras para que se pueda llevar mejor este proceso.